Hola, soy Sune. Empecé en 2009 en el podcasting como un juego y ahora en 2026 vivo de ayudar a otros a tener y mejorar su podcast. Puedes ver mis trabajos y mis clientes en nacionpodcast.com y contratar mis servicios de gestión, consultoría, producción y edición en sunepod.com. Y si ya tienes un podcast que funciona, escribe de mi parte a AudioShoppers, una empresa que gestiona anuncios para podcast, y les dices que has escuchado la promo en el podcast de Sune. Y si gracias a esto te consigo un anunciante para tu podcast, de nada. Ahora disfruta de Quiero Ser Podcaster. This podcast is brought to you by Thomson Reuters. The best don't just do their work, they change what's possible. Cases won, audits completed, jobs saved. Behind every one of those moments is a professional who needed to get it right and did. Thomson Reuters builds the technology that sharpens insights, speeds up decision-making, and powers the outcomes that matter. So when professionals act, the impact is felt by everyone. Be a changemaker. Visit tr.com/changemakers. Nada supera la tradición, como la cena semanal en casa de mamá. Y Tostitos, hechos con masa preparada de manera tradicional, empezando con los granos de maíz enteros. Con cada mordisco, disfruta de los sabores Mexican Street Corn y Hint of Lime, sin colores ni conservantes artificiales, y aprobados por mamá. Tostitos. Tradition matters. Get that Amex Gold Card ready. I'm way too tired to cook tonight. You read my mind. With the Gold Card, we can get up to $120 a year in statement credits. Are you feeling the Cheesecake Factory? Five Guys? Either of those sound good? Yes. Which one? Both. Pay with the Gold Card to receive up to $10 a month in statement credits at participating partners. Uncover more ways to reward yourself at americanexpress.com/explore-gold. Enrollment required. Terms apply. Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Vamos a conocer mejor el mundo del podcasting en Quiero Ser Podcaster. Presenta y dirige Sune. Bienvenidos a todos a Quiero Ser Podcaster, el podcast anteriormente conocido como Nación Podcaster. Hoy tenemos un episodio especial, si el último, que yo recuerde, sí, es hablando de cómo iban a ser las podcasts. Pues ahora vamos a ver cómo han sido las podcasts y tengo con nosotros a Salud Martínez. Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Salud Martínez de Horchata Comunicación, de Impulsa tu Rockstar, y que nos ayudó en la estrategia de, sobre todo de Instagram más que nada, es de PodTalks, que siempre digo que yo iba con la lengua afuera, pero funcionó. Sí, sí. El pero es importante. ¿Cómo andamos? Pues nada, muy bien, ya a tope en septiembre. Menos mal que fue a principios de septiembre, ¿eh? Menos mal. Yo estuve la semana siguiente, no resaca porque no bebí, pero resaca emocional, que yo pensaba, vaya manera de empezar la temporada hecho polvo. Ya, pero muy bien, muy bien. A ver, tuviste resaca emocional porque sé, porque también estaba ahí yo con las cuentas, sé que tuviste muchos mensajes muy bonitos, mucha gente que te dio las gracias y más cosas por ahí que ya nos contarás. Sí, exacto. Bueno, y luego que las charlas las quería editar que sonasen un poquito mejor, que por cierto no voy a tirar flores porque qué bien suenan. Para estar grabado en directo y en un teatro, suenan súper bien. O sea, que lo escuche la gente que no ha escuchado porque llega cada audio por ahí que no veas. Bueno, pues ¿cómo planteamos este podcast? Pedimos unos audios a los asistentes. Los vamos a ir alternando según veamos los temas. Y si te parece, pues no sé, cuéntame tú desde tu experiencia en el mundo de los podcasts, ¿cómo viviste el evento? Pues la verdad es que yo me lo pasé muy bien, ¿vale? Es que me lo pasé muy, muy bien. Porque claro, yo llegué el día de antes para estar ahí preparada y tal. Y la verdad es que llegas al sitio y es muy acogedor. O sea, el pueblo está muy bien. Es muy bonito, también te lo digo. Y el viernes yo me acuerdo que estaba como de ¡ay, qué emoción! Tal. Y
jolín, o sea, vino gente muy interesante el viernes. Porque me acuerdo que me decíais vosotros, no, hoy va a ser tranquilo, porque tal, vamos a hacer este taller, pero no va a venir casi nadie. Como que no. Fue genial, me encantó, porque además la gente que vino el viernes expresamente para estar en el taller, luego se ha quedado todos los días. O sea, y el domingo no se quedó por la noche a cenar, pues porque yo qué sé. Sí, lo del taller fue un acierto, un poquillo semi-improvisado, una prueba, porque yo pensaba, digo, si hay mucha gente que se apunta en plan, quiero aprender a hacer podcast, pues lo envío para un lado o para otro. Pero como vi que la gente que iba a ir en plan, no, así os veo, así tal, pero gente que ya tenía podcast, digo, pues nada, pues hacemos un coloquio, que habría que darle un renaming a esto de taller, porque a todo el mundo que estuvo le gustó mucho y al final hicimos un podcastes anónimos, un círculo. Y sí que salieron muchas dudas de todo tipo y entre nosotros nos respondíamos, desde nivel básico de que empezamos con qué me compro, hasta luego, pues, yo qué sé, ficciones sonoras, guiones, era como todo cruzado. Y eso me pareció muy guay. El otro día lo decía también Jorge en su podcast, dura casi 3 horas el taller y yo creo que... Yo como flipado de los podcasts, bien. Tú, que no eras tan flipado de los podcasts, como lo viste 3 horas. A ver, es que, claro, ahí vamos al... No es lo mismo vivirlo que escucharlo. Entonces, claro, también hay que matizar ahí. Yo voy a ser sincera, quizá 3 horas digo, ostras, ahora cuando tenga un ratito, ¿vale? Pero vivirlo fue muy guay. A mí se me pasó súper corto, pero porque era muy orgánico y por como tú dices, ¿no? Estábamos además en círculo para vernos todas las caras y eran muy alcohólicos anónimos, pues... Sí. ¿Cuál es tu problema? Yo tengo un podcast, pero... Yo quiero tener un podcast, pero... No, pero estuvo muy bien porque se hicieron un montón de preguntas que, pues los que menos experiencia tenemos en podcast, claro, en un nos vino genial. Ves todo. Sí, sí. Y al mismo tiempo... De todo tipo de problemas. Claro, sí. O sea, y a mí el momento de... ¿Qué os recomiendo que os compréis material? Etc. Yo decía, mare de Déu. Pero, por ejemplo, luego, quienes ya tenían su podcast a nivel profesional, pues sí que hacían preguntas o nos pedían feedback. Y estaba muy bien. Y descubrías gente muy interesante porque cada podcast no tenía nada que ver. O sea, ahí éramos cada uno de un padre y una madre. Y los 2 o 3 personas que no tenían acabaron al final diciendo, me lo voy a pensar, que además eran, es como que se iban animando. Primero era, no, yo no entro de círculo. Y luego era como, bueno, yo trabajo con unos abuelos. Sí. Y todos ahí dándole ideas a lo loco. Sí, no. Era como claro. un mega brainstorming. Es verdad, porque además Gaby, me acuerdo que se llama. Y al final cuando nos llegamos le dijimos, mira chica, te vas con el podcast ya creado. Mira qué maravilla, qué bien te ha venido. Y de ahí... Total. Ya pasamos a una parte que a mí personalmente creo que no puede faltar jamás en un evento y en un evento como PodTalks, o sea, para mí ha sido la guinda, que es el networking. El coger y... que sí, que habían ratitos, ¿no?, para hablar, pero sí es verdad que al final el mejor networking se hace al final del día, cuando ya se ha acabado y te vas a tomarte algo y no te quieres ir. O sea, te quieres quedar porque te apetece seguir hablando de lo mismo. Y, ostras, o sea, además se hizo como una piña de personas que al final siempre estábamos las mismas personas comiendo y cenando y luego durante el sábado y el domingo se iban añadiendo algunos de los ponentes y visitantes que venían también a PodTalks a las charlas. O sea, que es que llegamos, por ejemplo, el sábado a hacer 2 mesas de un montón de personas. Y para mí eso fue una experiencia muy bonita, porque ya no solamente hablas de los podcasts de cada persona como tal, sino de muchísimas temáticas. Me acuerdo que llegamos a hablar sobre cine, pues a raíz de cosas que estuvimos hablando con Emma Musol, con Jun. Sí. Y es que al final tocabas muchísimas ramas interesantes.
Sí, y que también luego conocíamos sigues a en cada- contacto con estas personas. Exacto. Incluso en la charla de en base a yo haría un podcast y tal, acabas conociendo cómo es cada uno Claro. y que si los chistes, que si no sé cuántos. Luego comentar Yo- y debatir sobre cosas que se han comentado en anteriores charlas, en cada mesa. Pues risas, ¿no? Ostras, cuando ha dicho fulanito, no, tal. Y venga, o sea, no sé, para mí el networking es una de las cosas que más me Sí, gustan. a mí me gustó mucho más la zona esa donde está el teatro, hay varios bares, así que se puede elegir. Claro, es que justo estábamos al lado, entonces estaba muy bien. Sí, pues para el año que viene ya me han dicho que los de Fancon que hablarán justo con como entraremos por la otra puerta, con el bar que está enfrente. Ay, pues ese a mí En me plan, gustó mucho. Esto es para ellos. Ese me gustó mucho, me encanta, me gustó mucho porque además la parte de dentro tiene unos chesters que eran preciosos. Sí. Es y como, eran muy como esto, majas. Muy majas. la serie esta de How I Met Your Mother o algo así. Sí. Bueno, luego pasa el sábado, yo todo esto siempre con muchos nervios y muchas cosas de que no falle nada, pero bueno, al final el ayuntamiento ha ayudado mucho, además nos pusieron un técnico para que nos quitaba todos los problemas, así que Yo no sé si nervios tuvisteis de nada. algún contratiempo, pero notarse no se notó. Desde fuera... No, nada, nada, cero patatero, todo muy bien. perfecto. Pues entonces, Fue súper maravilla. fluido todo. Sí. Oye, ¿qué te han comentado en esos audios? Tengo muchos comentarios. Y claro, es que son todos relacionados casi con las charlas. Entonces vamos a meternos en el sábado y luego empezamos Venga, a lanzar vale, audios. es muy cotilla. El sábado por la mañana, charlas, redes sociales a servicio de nuestra estrategia. Os recordamos que todos los podéis escuchar, ya están subidos en podcast. Si buscáis Podtals Festival, será más fácil encontrarlos porque parece ser que hay muchas cosas llamadas Podtals por ahí de Estados Unidos. Pero si ponéis Podtals Festival, salen ahí en orden. Y si no, en la propia página podtals.es hay un player ahí incrustado. Y entonces, la primera charla sobre redes sociales con Sheila Gaparrós, Joan Martín y Mariela Sandovares, que estuvo... Quizá aquí un poco pequé de que era muy cortita, pero ya lo sabía yo que iba a suceder. Y esto iba a pasar, porque al final se fueron añadiendo muchos contenidos y había que ir recortando. Claro. Y ellos fueron la mesa más cortita. Claro, al ser 3 también, y ser pues la primera, quizá puede que se quedase cortita, porque sí que es verdad que había muchos contenidos, pero eran contenidos muy interesantes porque también estaban enfocados a cómo promocionar también tu podcast, al tema de la marca personal, redes sociales, que a mí personalmente, de acuerdo con todo lo que se dijo en esta mesa, me encantó además, pero sí es verdad que luego, por ejemplo, en el networking, una de las cosas que luego hablando, yo tuve mucho feedback y muchos temas de conversación sobre preguntas que a mí me hacían en relación a redes sociales. Entonces, es una mesa que interesa mucho porque en muchas ocasiones una duda muy, muy generalizada que tenían los podcasters era cómo realizar una buena estrategia, cómo desarrollar esa parte más orgánica, cuando no hay unas campañas de publicidad, unos ads, cuando ya no es más allá, ¿no? de las preguntas sobre monetización, sino a cómo puedo hacer para que se conozca o cómo es la estrategia adecuada. Y también vino a raíz de... Es que nos ha gustado mucho, no es por nada, nos ha gustado mucho cómo ha llevado Sune la estrategia en Podtals. Entonces, esa charla estuvo muy bien y por eso quizá... Y tú no me decías, no eras Sune, éramos los dos. No, yo dije que yo había desarrollado la estrategia, pero que el que estaba ahí, quiero decir, al final... esto es como todo. Aunque tú lo hayas dicho muchas veces, la cara visible... Ya, queda como que soy eres yo. tú, ¿no? Ya. Y quien aparecía en los directos y todas estas cosas. Te lo digo, Entonces, es que parece que todo el rato esté aquí la promoción de salud, pero es que es verdad. Yo que llevo muchos años haciendo los podcasts y nunca me he metido en redes porque lo mínimo, ¿no? O sea, pues cuando sale el episodio pones el tal. Y aquí lo he notado. Y, o sea, no tengo el tiempo para hacerlo con todos mis podcasts, pero debería hacer lo mismo con todos y cada uno porque se ha notado. Pero claro, es como un proyecto más el llevar las redes. O sea, es como tienes el podcast y luego otra cosa más que es promocionar el podcast.
Y sí, y muchas veces pregunta a todo el mundo, ¿cómo hacemos para subir audiencia? Pues es que al final moviéndote mucho por todos lados. Y lo de podcast pues ha sido un buen ejemplo. Oye, pues apuntamos. Me ha gustado eso de que te han hecho preguntas. Yo eso no lo sabía. Como posible mesa del año que viene. Yo tenía ya una en mente, que ya te hago así spoiler, que es parecida, sobre branding. Branding en los podcasts. Y a lo mejor se puede unir el branding y marketing. Incluso a lo mejor podemos ahí unirlas. Yo para branding ya tengo una persona, que no voy a decir en voz alta, que a lo mejor si escucha... Pues bueno, no sé. y para marketing, pues bueno, o pueden ser separadas las mesas o juntas. Así que me parece guay. Porque sí que es algo que, yendo a muchas jornadas de podcast, siempre estaban las típicas charlas, ¿no? De qué es un podcast, cómo se monetiza, que a lo mejor la de cómo se monetiza es necesaria, pero no como mesa de debate. Que la traiga una empresa que le interese hablar de eso, ¿sabes? Como por ejemplo, saben, claro, pues pero como por ejemplo claro. La que hizo Olga de TP. A mí me pareció súper interesante también porque al final hablar de casos de éxito, o yo lo monetizo o tú lo monetizas, sino que te digan, mira, nosotros trabajamos así y así está funcionando en otros países. ¿Queréis que probemos? Vamos a ver de qué manera podemos hacer una buena estrategia para que Tipios funcione. Sí, es que yo creo que la clave de todo, o sea, desde que te conozco, Salud, es la estrategia. La estrategia. Porque es que lo dijo también Tipi, que o sea, no te puedes abrir un Tipi y ya está. No puedes. Necesitas una estrategia. También Martín Aro de Spreaker habló de muchas cosas, pero todas y cada una de ellas necesitan una estrategia. Por eso cuando te metes en una típica sala de Clubhouse, ¿no? Te sale, pues yo qué sé, el chico este de Mentor 360 y te dice, yo gano mucho dinero, vale, pero... Y tú dices, yo quiero hacerlo. te entra el gusanillo, pero claro, pues él tendrá su estrategia que llevará un montón de años y te lo explica súper fácil porque él ya lo hace súper fácil, pero todo tiene su estrategia. O sea que se puede hacer, sí, pero hay que pensar el cómo. Y para eso, porque llame a la gente que sabe, como tú, ¿no? Ya que estamos como tú. Luego hubieron 3 bloques de charlas de marcas, como hemos dicho. Bueno, por orden estuvieron Spreaker, Evox y la de Tipi. Y la de Evox me hizo mucha gracia que llevaba la misma ropa de 2009. O sea, él mismo se hizo un meme de Spider-Man de voy vestido igual que en 2009. Y bueno, explicó un poco cómo era la plataforma y nos habló de novedades que no sé si lo sabes, pero ya están. Sí, lo vi. Oye, qué bien. O sea, fue como dar ahí... Se han actualizado, sí, ya tocaba. Ahora ya fagoch hablar de iVoox. Antes era un poco, bueno, sonaba un poquito añeja la página, pero ahora ya cada vez más mejor. Y con esto terminamos la mañana. Yo recomiendo escuchar todas las charlas porque aunque sea... Diga, no quiero escuchar una charla de una marca, pero es que realmente explicaban cosas interesantes. Y la de Spreaker me moló muchísimo que no se dedicó a vender Spreaker. Él habló incluso de Patreon. O sea, era como, ¿cómo puedes monetizar? Y te lo explico. Luego al final lo de los ads, como los únicos que lo tienen son Spreaker, pues lo tenía que decir. Que es como los anuncios de YouTube. Sí. Muy interesante. Yo, masterclass en todos y cada una de las cosas que vi. Sí que es verdad que Spreaker fue una masterclass en toda regla. Y luego nos fuimos a comer y a hacer más networking. Y por la tarde estuvo también muy guay porque comenzamos con la mesa de humor. Que me gustó mucho como lo plantearon, aunque el título ya intuía, ¿no? Porque era el humor para vivir, cómo pagar la hipoteca con el humor, que no era un chiste en sí, sino, o sea, era una charla que no hizo risa. O sea, cualquiera dice, aquí vamos a reír. No, era un debate y una queja y una reivindicación constante a todos los niveles, ¿no? De como soy el gracioso, tengo que hacer las cosas gratis y cosas así. Que me gustó mucho ese punto de vista, que además estaba Mia Font del Terrat, Jun Curiel de Johnny per la Morte y Martín Piñol de Pánico Escénico y múltiples libros juveniles. O sea, gente que está haciendo un montón de cosas y tocando un montón de palos. Que dices, sí, me dedico a la comedia, sí, pero ¿qué haces? Libros, cine, series, podcast, teatro, stand-ups. Exacto, la realidad. Bienvenidos al mundo real. Exacto, sí, es que, bueno, esto es como cuando a veces me dicen, ¿cómo vives tú del podcast? Digo, bueno,
está mal dicho, yo no vivo del podcast, vivo de hacer millones de trabajos dedicados al podcast, no solo uno. Se entra un montón de cosas, pues lo mismo que lo de la comedia. No vivo de la comedia, vivo de echarle horas. Y luego... ¿Quieres que pongamos un audio o terminamos con el sábado? Venga, va, que tengo mucha curiosidad. Venga. Además, tú no vas a escuchar ninguno. A ver, vamos a poner este de Manel. Hola, soy Manel, locutor de publicidad y comunicación en macalse.com. La opinión que tengo de PodTalks al asistir es una sensación de cercanía y de mucha profesionalidad en el sector del podcasting. Es decir, los ponentes en muchos encuentros hacen su denominado marketing de contenido adaptado al tema en concreto del propio evento y ¡zas! Adiós. En este caso, tanto a nivel de organización Sune y su equipo como de los mismos ponentes, realmente fue un encuentro de mesa redonda y de networking de calidad. La percepción se notaba en el ambiente. Resumiendo, una sensación de provecho y de conocimiento. Todos los que estamos en este mundo ya sabemos que cada día estamos en constante aprendizaje, tanto a nivel de técnicas de locución, técnicas de marketing, técnicas de la propia técnica de edición de audio. ¿Qué deciros, verdad? Lo único que sí que os puedo decir es gracias a todos los que han hecho posible este encuentro y a por un nuevo PodTalks 2022. Me gusta lo de locución. Yo no paro, yo tengo una lista de mesas redondas que me gustaría y tengo PodTalks para 5 años. Pero fíjate lo que ha dicho, es que estoy totalmente de acuerdo. Que se valore tanto que la gente no se iba. Que le apetecía, pues eso, relacionarse, hablar, y ya no solamente de podcast, pero sí ponerse al día, porque sí que había gente que se conocían de hace un montón. Entonces, qué guay. O sea, qué bien que tengas ese feedback. Este audio me gusta mucho este audio, porque además era una persona que conocí en un evento de ganaderías de podcast y vino aquí, porque se enteró por redes y él no conocía a nadie. O sea, a duras penas me conocía a mí. Y se lo ha pasado súper bien. Y dice que estaba ahí, que le gusta mucho el networking que ha tenido. O sea que. Qué guay. Venga, pon otro. Venga. Mira, como hemos hablado de Olga de Tipi, lo voy a poner. Me encanta que está súper activa. O sea, cualquier cosa que le digo me dice que sí. Ahora el día 20. ¿Sabéis? Hoy estoy grabando 21. Pues ya ahora ha salido este podcast y ayer hice un directo con Tipi. Aquí jugando con el tiempo. Dentro de 1 hora y 20 tengo el directo, o sea que hay que correr. Es verdad. Hola, soy Olga, de la plataforma de mecenazgo Tipi. Y nada, eso, lo primero quería decir que muchísimas gracias a toda la organización de este PodTalks 2021, ya que ha sido un evento brutal, me ha encantado. Hacía mucho que no veía un evento tan bien construido y tan bien organizado, un evento lleno de charlas en los cuales pudimos aprender sobre la historia del podcast, sobre cómo monetizarlo, sobre toda la técnica, sobre todo el trabajo que hay detrás. Luego también tuvimos charlas de creadores que nos contaban cómo poder vivir de la risa, por ejemplo, cómo hacer un podcast de ficción. Y todo eso con unas pausas en las cuales podíamos hablar entre nosotros, conocernos. Yo, por ejemplo, como plataforma, poder contar cómo funciona mi plataforma, cómo funciona el mecenazgo. Fue una oportunidad muy guay. Y muchas gracias, Sune, por dármela. Y nada, eso, estoy súper contenta de haber participado. Tengo muchísimas ganas de que llegue el podcast 2022 para poder estar otra vez durante 2 días rodeada de gente con tanta creatividad, con gente con tantas cosas que contar y con gente de la cual no dejas de aprender cada vez que les escuchas. Así que nada, eso. Muchísimas gracias y un abrazo enorme. Yo estoy flipando desde el primer día que le dije a Tipi, que se puso al otro lado Olga, y es que me dijo, yo quiero ir y conocer a los podcasters. Y amor, es que estuvo todo el fin de semana. Sí. Sí, además, es que te iba a decir, digo, mira, justo en la comida del sábado estábamos comiendo, o sea, todos juntos. Porque es que esa fue, yo creo, que éramos 2 meses. Es que además yo creo que como empresa deberían de hacerlo. Deberían de aprovechar estas cosas, mezclarse, porque al final ahí tú puedes estar callado y te enteras de muchas más cosas que hablando. Sí, pero y sobre todo, a ver, al final también una empresa es una empresa porque tiene clientes, necesita clientes. Si no escuchas a tus clientes y no escuchas las necesidades y no escuchas su feedback, ¿cómo les vas a poder ofrecer algo que les interese?
Hubo un momento que además pensé, mira, se lo merece mucho, Olga, este comentario. Se levantó Valeria, ¿no? Sí, es Valeria, verdad. ¿no? y dijo, después de su charla, te necesito en mi vida. Y sé que ya están en contacto hablando de cómo hacer una estrategia con Tipeee. Porque además se mostró súper sincera cuando decían, ¿tenemos comisiones? Bueno, tenemos tanto de comisiones, menos que otras, pero entre esas comisiones entra mi sueldo. O sea, es como, a ver, es que así es la verdad. O sea, pues normal que las plataformas tengan esas comisiones porque hay gente trabajando. Sí, y respondió de una manera muy honesta a todas las preguntas que no te voy a decir que te vengas a Tipeee porque así vas... No, o sea, una vez más, la palabra estrategia. Sí. Hay que hacer una estrategia y qué tal, hay que moverlo porque si no lo mueves no te va a funcionar, obviamente. Pero sí es verdad que al final es como todo, lo que no se cuenta... no se sabe. Sí que es verdad que yo parto de la base de si estoy interesada en algo en concreto, voy a interesarme por qué opciones tengo, ¿no? Tampoco es una crítica, pero, por ejemplo, si quiero saber cómo ganar más dinero o monetizar mi podcast, raro es que no conozca X plataformas. Pero claro, si tengo a la persona delante que me está contando cómo funciona, cómo no funciona, los pros, los contras... Y además con total sinceridad, porque creo que fue Nanoc que le preguntó, ¿existe algún caso de alguien que esté en Tipeee y paseándose por Tipeee done a otro? Y ella dijo, imposible, o sea, no ha pasado nunca. O sea, otro te podría decir, sí, nosotros promocionamos entre nosotros y si hay sinergias, pero no, o sea, tú donas al que te gusta y no vas por ahí rulando de puta y vuelta. Claro, a ver, ahí es que creo que tendría que haber muchísima oferta-demanda y se tendría que hacer una estrategia, pues muy, por ejemplo, como lo que además lo hablamos incluso en la comida, ¿no? Lo que hace Berkami, que cada X tiempo a ti te vienen recordatorios de, o sea, ya no solamente el que te viene en la newsletter, pero te vienen recordatorios y te vienen avisos de proyectos muy similares por los que tú ya has aportado algo, has colaborado. Entonces dices, pues mira, no me he dado cuenta. Uh-huh. Sí, ella lo que decía es que al final hubo un momento, una frase que me gustó mucho, que dijo... Si me apuráis, ni siquiera estoy aquí para promocionar Tipeee como empresa, sino ¿cómo se llama? Crowdfunding. Que venga a promocionar el crowdfunding, ¿no? Y una vez que el crowdfunding está sentado, pues ya, ¿no? Ya luchan entre empresas, pero claro, esto es como evangelizando el podcasting, pues ella está evangelizando el crowdfunding. Y sí, para más cosas que escuchen el directo que ya se habrá hecho en la cuenta de Instagram y además ahí resolverán dudas. Mira, terminamos las charlas del sábado y luego seguimos con más audios. Luego vino, no vino la de Podimo porque se tuvo que cancelar, pero pudimos alargar la de humor, la de comedia, y luego vino la de entrevistas con Xavi Martínez, Alberto Rey y Ricardo Moya, que de nuevo, si la de comedia... fue un masterclass, esto fue otro masterclass, o sea, entre los tres, si alguien quiere hacer un podcast de entrevistas, de hecho en Quiero ser podcaster he puesto esta charla, aunque esté libre, le he añadido en un apartado de hacer entrevistas y junto a todas las cosas premium que tengo, he puesto esto, porque es que hay que escucharlo. Exacto, pero además también voy a hacer spoiler, que también hay mucho humor, ¿eh? Sí, porque también nos echamos unas cuantas risas. Claro, la gracia de todo esto, porque cuando metes a una persona haciendo un masterclass, se pone muy serio, muy solemne. Pero si metes a 3 personas hablando de cómo lo hacen ellos, al final explican todos sus secretos y en plan colegueo. Entonces se pasó volando. Yo me estaba acordando que además, justo, pues una vez más, ¿no? Hago alusión al networking. Estuvimos también con ellos tomándonos algo y era muy divertido porque parecía como que seguía. Sí. Pero sí. Además hicieron un repaso de algunos de los personajes que habían entrevistado, anécdotas. O sea, ya solamente por las anécdotas que contaba cada uno de ellos. Uh-huh. Unos que se tienen que hacer un podcast juntos, yo se lo dije, que hablen con Podimo y que lo junten alguna vez. Mira, vamos a poner un audio que te va a encantar. Porque hasta lo he editado y todo. Lo ha editado. Oye, Churri. ¿Qué pasa, Treni? ¿Qué tal te fue en PodTalks? Pues la verdad que fue una experiencia...
Bastante guay. ¿Ah, sí? Pero un poquito rara. Anda, coño. Bueno, ya sabes, esta profesión es súper sola, Manola. ¿Qué dice? Sí, estamos solos todo el día hablando con nosotros mismos y nuestras orejas y de repente un mogollón de mazo de gente de carne y hueso Tururú. contando su rollo. Ay, y qué pesaos. eso que eran unas sinergias muy chulas. Sinergia. Y de repente dije... A tomar por culo. Trini. ¿Ah, no? No, dije... Escuchad mi podcast, coño, ya. ¿Lo necesario que es esto? Pues sí. Que pase más a menudo, más eventos, que nos conozcamos, compartamos experiencias. Face to face, ya sabes, que no hay nada como el directo. Hostia puta, qué bonito. Y mira, quizás sé. ¿Qué pacha? Pues que somos una panda de frikis. Anda, coño. Pero también visionarios. Ole, ole. Que hemos encontrado en la magia del podcast un camino para crear contenido exquisito. ¿Para quién? Para los que prefieren olvidarse del ruido de afuera y aventurarse a escuchar. Chúpate esa, Mari Carmen. Oh, yeah. Pues sí, estuvo súper bien. Bueno, Trini, ¿Qué pacha? faltaste tú. Oye, chocho loco, que yo tengo un caché. Perdone usted. Dile al Sune que la próxima vez suelte manduca y yo vengo encantada. Vale. Pero así de pobre como que no. Ay, también hablamos de pasta, de cómo, bueno, más o menos está el negocio. Bueno, esto no es un negocio aún. Bueno, en eso estamos, que estamos un poco feto. Feto puto pobre. Ahí creciendo, poco a poco. Pues que espabile. Ahí grabando como unas desgraciadas y no tenemos ni para bragas. Bueno, te voy a dar mi top 5 Venga. de todo el evento, ¿vale? Dispara, baby. Número 5. La charla de Olga Martín de Tipeee. ¿Tipeee qué? De ahora mismo que estamos creciendo, explorar todas las posibilidades para crear fandom. Vale. Y bueno, qué mejor que el mecenazgo, ¿no? Número 4. La mesa redonda del ¿Del rey Arturo? Bueno, del estado actual del podcasting. Podcasting Con Tintín. Paul, EOB y Sune. Anda, los Teletubbies. Que son podcasters. Tinky Winky. Dipsy. La. Paul. Hostia, sí, son los Teletubbies. Número 3. La mesa sobre veganismo y animalismo. Bueno, ya sabes que nos toca la patata. Pues sí. Número 2. A ver, en esta mesa estaba yo, pero no es porque estuviera yo. Anda, coño. Es porque es sobre ficciones. ¿Qué dice? Y bueno, es lo que nos mola, ¿no, Trini? A mí lo que me mola es el dinero. Número 1. La charla de Martín Aro de Spreaker. Me encantó. Sobre todo ese eslogan de ser honesto con la audiencia. ¿Dónde puedo escuchar a toda esta gente? En el canal de YouTube de Nación Podcaster. Pues el año que viene no falto. ¿Vale? Pero quiero un camerino repleto de whisky y falafel. Bueno, es que... ¿Me has oído, Dinky Winky? Oh, yeah. Me ha encantado. O sea, fan. Está loquísima. Fan. Sí, es la mejor. Fan. Bueno, pues mira, además nos ha regalado ahí un ranking y unos motes que espero que no vayan más allá de este audio. Pero sí, O sea, más o menos es que no me puede encantar más. Esta está mujer, diciendo no me puede encantar más. lo que estamos comentando nosotros, o sea, la charla de Tipeee, lo de ser sinceros con la audiencia, la estrategia. Su mesa es que es verdad, es que no es porque estuviera ella, es que estuvo súper guay los temas que se trataban en el de comedia. Y bueno, y en el de ficción. Ella ha dicho el de ficción, pero es que en los dos que estuvo. Y creo que, vamos, Chachi Piloegui y Fran Pelotillas. Y el sábado con esto se cerró y más networking, y más charlar, y más cervecitas. O sea, es que fue una maravilla. Y luego ya, pues a dormir, porque al día siguiente, ojo, continuábamos y además Exacto. a buena mañana, ¿eh? Sí, todas las charlas se hicieron cortísimas y hasta que no estás ahí arriba no te das cuenta. Porque yo cuando estaba en la de estado de podcasting, o sea, de hecho, yo quería cortar desde arriba porque ya tocaba y los de Z-Tester que iban después me decían, no, tranquilo. Yo pensando, sí, hombre, me vas a dar aquí tu tiempo porque tú luego lo vas a echar de menos. Y es que lo han dicho. Mira, tengo audio de Z-Testers. Voy a poner primero uno de Paul, por orden cronológico. Paul, que estuvo en la mesa, y luego de Z-Testers. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Paul Rodríguez, del podcast de Mumbler. En primer lugar, felicitar a todo el equipo por el eventazo que fueron las PodTalks, que estuvieron súper bien, con unas charlas súper interesantes. La verdad es que estuve súper a gusto y para mí lo mejor es, por fin, podernos ver las caras con muchos podcasters que ya nos conocíamos online, pero que nunca habíamos tenido la oportunidad de vernos físicamente. Y además de eso, pues poder descubrir otros podcasters que yo no tenía en mi radar y que tuve el placer de conocer en el evento. Bueno, un lujo, ¿no? Poder hacer eventos físicos. Esperemos que a partir de ahora puedan haber muchos más. Y un abrazo muy fuerte a todos.
Claro, es que vuestra mesa también fue muy guay, fue muy interesante y además es que empezabais vosotros por la mañana y ya estaba lleno. Viene un amigo mío que se está metiendo ahora a escuchar podcast, escucha sobre todo X-Ray, Estirando el Chicle y cosas así. Y vino a mi mesa y luego me dijo, ha estado súper guay, pero él lo que es de podcasting no le gusta tanto porque está escuchando podcast como de que te cuenten historias. Pero claro, el meter ahí... Es que fue todo lo que está sucediendo. Al final todo relacionado con el premio, más de manera resumida. Y me ha gustado que Paul dice que conoció mucha gente. Es que, claro, quiero decir, si al final cada uno, no sé cómo lo veo yo, entre los que estaban en cada mesa sí se conocían porque eran temáticas muy similares, tal. Entonces, de repente... Pues eso de llegar antes o estar toda la jornada y conocer a otros podcasters, ya no solamente por la temática, sino por escuchar puntos de vista, por decir, ostras, qué interesante. Y seguro, es que estoy convencidísima que entre muchas de las personas que no se conocían ya se han escuchado. Claro. Una cosa que dijo EOB el otro día en su podcast, que le gustó que no solo iban podcasters, ¿no? O sea, teníamos guionistas. Tú, por ejemplo, de redes sociales. O sea, no era un evento para gente que graba podcast. Era un evento que le gusta escuchar y de alguna otra manera puede llegar a trabajar en el podcasting. O sea, era como todo. Había varias profes todo tipo, sí, en el público. Entonces, al final ya no es un festival de podcast para podcasters. No, es un festival de podcast. Y ya ahí... desde podcasters, porque obviamente me interesa aprender, me interesa el networking, me interesa las charlas, porque es mi mundo y me gusta y me apetece y quiero escuchar voces nuevas, es que a mí me gusta escuchar podcast y, ostras, pues tengo aquí a los podcasters que me están hablando y contándome un montón de cosas que no conozco, que no sé. Y hubo gente que descubrió Z-Testers, como ellos bien dicen, que creo que lo dicen en el audio, que gente que se quedó pese a saber que no sabía quién eran, pero les agradecen, lo pongo, lo escucháis. Y también me gusta mucho eso de que siempre haya algún podcast en directo como para descubrir, porque tampoco... No me gustan los eventos en los que solo vienen los super mega famosos. O sea, están bien tener siempre algún famoso guay y se agradecerá el día que tengamos, o aquí también han habido, pero yo quiero traer gente que sepa de su tema. Y estos, por ejemplo, sabían muchísimo de literatura. Pues estos son los que vienen. Lo pongo, ¿vale? Bueno, pues ¿qué nos parecieron las Pod Talks organizadas por Sune, entre otras personas? A ver, Willy, tú mismo. Para mí fue mi primera vez en público. ¿Podcasteando? Sí. Y también, sí, y aparte que me permitió abrirme temas íntimos que me daba vergüenza y que me continúa dando vergüenza porque tampoco fue muy lejos. No, estuvo súper chulo, ¿eh? Y me gustó mucho la interacción con el público. Sí, estuvo genial tener... Hubo como unas 25 personas o así que se quedaron a pesar de que no sabían quiénes éramos. Es maravilloso. Sí, pues es lo que tiene el mundo del podcast, ¿no? Que te gusta escuchar otros podcasts, das oportunidades aunque no los conozcas y sobre todo lo que dice Willy, lo de interactuar con personas en el público, hacerlas intervenir mientras íbamos grabando y que hubieran personas que también pues que se dedican al mundo del podcast, ¿no? Y hablaran pues esto, la chica aquella que el podcast sonoro y yo creo que estuvo muy interesante. Muy bien. Además de compartir historias. Ha hablado Teresa Jiménez, que está en Z-Testers como Willy, y nada, yo soy el invitado especial. El invitado que se ha autopresentado, Carla Escaño, presentástico. Sí, que en su día estuve en Z-Testers. A mí me gustó mucho. Yo tengo que reconocer que cuando me lo dijisteis, lo típico, era hace tiempo y me dio pereza, pero luego, cuando estás ahí, dices, qué bien que hemos venido, qué bien que nos hemos visto y que hemos tenido oportunidad de hablar ante otras personas. Así que gracias, Sune, porque mira, no nos veíamos hacía 3 años y fue muy chula la experiencia. Así que sigue montando pollos de estos. Yo creo que lo empezó esto en Clubhouse porque hacía ya las Pod Talks allí y ahora lo está llevando hasta el infinito y más allá. A mí me gustó mucho porque descubrí que a Willy cuando habla en público le suda el culo. Y la verdad, a mí me encantó y de hecho hemos creado un grupo en Telegram entre los 3 que se llama Me suda el culo y hablamos de cosas interesantes, ¿no? Oye, por cierto, lo podemos abrir, ¿eh? En el grupo a más gente. No busquéis en Google culo sudado, ¿vale?
No, pero es que no es el mismo concepto, ¿eh? Una cosa es que te sude el culo y la otra es tener el culo sudado. Es que yo buscaba una imagen, pero al final pusimos la calavera del Capitán Haddock, que era la camiseta que llevabas tú ese día. Sí, una gran bandera. Sí, pues sí. Nada, yo creo que si queréis añadir algo más y nos vamos. Nada, que si nos vuelven a llamar, que creo que volvemos, ¿eh? Bueno, no sé, yo por lo menos. Sí, No al sé menos vosotros. la familia yo creo que igual poco a poco se va acostumbrando a que nos los llevemos a los eventos de podcast y se lo pasen bien también con nosotros. Pues sí, porque además yo conocí a Paul Rodríguez, que también es podcaster y es una oportunidad. Vi a Sune, por primera vez en persona, y es chulo poder al final, después de tanta pandemia, poder darle un abrazo a alguien o ponerle cara y de verdad en persona, ¿no? Así que nada, muchas gracias a PodTalks, a Sune y a la madre que lo parió. Mil gracias, mil gracias. Esperamos participar en otros podcasts. O no, quizá no nos invitan, ¿eh? Que igual eso no también nos puede invitan, pasar. pero no pasa nada. Lo hemos vivido y nos lo hemos pasado muy bien. Gracias. Chao. Que los podcasts os acompañen. Varias cosas. Primero, mola mucho que la gente quiera repetir. Y luego, qué presión. Porque claro que molaría repetir con todo el mundo, pero también hay que traer gente, ¿no? Quiero traer a todo el mundo, quiero traer a toda España. Hay que hacer muchas más, claro. Exacto. Pero sí, mola. Además es lo que te digo, porque es que en este evento, normalmente cuando yo he ido a otros eventos, hay una comunidad que arrastra de 2009 y siempre somos los mismos. Que a lo mejor esto vuelve a pasar con este. Pero a ser la primera edición, se cogió así gente como que interesaban los temas y se unieron. Por suerte, todas las mesas encajaron, porque no todos se conocían, solo los de Z-Testers. Y entonces hace que venga gente de distintos mundos y al final hagan Claro, piña. pero eso es lo interesante. Si no, al final, y si te mueve y te gusta lo que estás haciendo, claro que quieres relacionarte. Y claro que al final raro es, no lo sé, igual me sorprendes, pero raro es que alguien de las personas que vinieron a las ponencias, a las charlas, te pueda decir algo negativo. Si es que yo entiendo que es eso, que te den las gracias, que digan, jolín, qué bien, porque es algo que apenas se hace. Entonces, en el momento que relacionado con tu temática, a lo que te estás dedicando y algo que te apasiona, en el momento que hay un evento y que encima te han propuesto venirte a una mesa, pues como no lo vas a disfrutar, claro. Y ha destacado que hubo mucha participación del público, que eso también es gracias a la piña que se hizo fuera, porque la gente perdió bastante la vergüenza y además siempre rompían el hielo las mismas personas, que bravo por ellas, era como el calenta público. Y una vez que ya levantaban la mano, ¿no? Jun y Valeria, pues Valeria, es que siempre los nombres estos me confunden. Luego ya se animaba todo el público y hacía, de hecho, había momentos que los de arriba se quedaban en verdad con mucho menos tiempo porque era una conversación arriba, abajo. Claro, pero es que era que es normal, ¿no? El poder preguntar, el poder vivirlo. Y yo creo que también está muy bien que, por ejemplo, lo que decía Teresa, ¿no? La participación con el público es algo que me ha gustado mucho. Claro, es que dices, ostras, es que no hay 25 o 30 personas sentadas ahí escuchando y ya está, sino que es que les está interesando de verdad. Entonces, claro, cuando estás en un escenario y te hacen preguntas, eso es un subidón. Y yo creo que ahí el que hubiese aforo limitado nos hizo un favor. A ver qué pasa en siguientes ediciones, pero el que... Hombre, yo te digo una cosa, Sune. A mí con 100 personas me tienes micro para allá, micro para acá, eso no está pagado. Hay que pensar las charlas más largas para que dé tiempo a todos. Si no, los de arriba no hemos hablado, solo ha hablado el público. Mira, lo que decían de quedarse y engancharse a temáticas, aunque a priori no las conociesen. Conozco más de una persona que me ha dicho que las charlas de animalismo o veganismo, que estaba Aida Gascón de Anima Naturalis, Joan Boluda de veganismo.org y Lucía Arana de Derecho a Animales, el podcast Intercits, pues que les interesó mucho cómo trataban el tema de hacer sus programas digitalmente para darle visibilidad. O sea, que no fuera
que a lo mejor, no sé, gente que dice, no soy ni vegano ni animalista, pero me ha gustado. O sea, que a lo mejor no se pensaban que iban ahí a hacer una reivindicación de no comer entrecots. Y tenemos un audio de Aida, dime. Ay, qué bien. Pues a mí personalmente es una de las mesas. Bueno, es que me gustaron todas, ¿no? Sí, es que todas estuvieron muy guay. Que de las que más me gustó. Pero quizá la que más me sorprendió, por así decirlo, y aprendí mucho. Y no sé, y me hizo varios clics. Es que claro, son temas, hay muchos, o sea, son temas al final tabú, de hecho el gobierno lo esconde mucho este tema, y este es un ejemplo entre otros, y cómo puedes usar podcast, y aquí añadimos Twitch, porque Aida está ahí 3 veces por semana haciendo 2 horas de contenido relacionado, que yo alucino, porque yo me enganché a Aida, y tampoco es que sea un gran consumidor de ese tipo de temas, pero es que si sabes comunicar todo. Sea igual qué tema que estés hablando. Y de hecho, los 3 que estaban ahí, ¿sabes? Son unos cracks. Yo te digo que he incorporado cosas en mi nevera y he eliminado otras. Claro. Sí, ahí lo dejo. Total. Mira, vamos a escuchar. Y gracias a esa mesa. Pues, si te suscribes al de Aida, no veas. Vamos a escucharla. Buenos días, soy Aida Gascón, directora de Animaturalis en España, y pues de verdad agradecemos de corazón a PodTalks y Fancon que hayáis reservado un espacio para hablar de animales, de sus derechos, de veganismo, ante un público que agradece que no se les olvide ni un segundo y que además quiere de vez en cuando sentir más cerca, ¿no?, a esas personas que habitualmente escuchan o las ven en las redes sociales, ¿no?, desvirtualizarnos un poquito. Siempre es un placer podernos encontrar con las personas que comparten un objetivo común, y creo que PodTalks es una muy buena oportunidad, así que muchísimas gracias. Claro, es que esa es otra, que aquí ya entra una forma de vida. Ya no es me gusta la temática me gusta la comedia, me gustan las entrevistas. No, es que es una forma de vida. Es la opción que yo he decidido si no quiero que tal. O sea, y el que veas que tienes personas que han ido a esta mesa redonda, sobre todo empatizando en la parte de cuando estás ahí arriba, que dices, ostras, es que hay un montón de gente que es que realmente estamos compartiendo un objetivo común y una forma de vida. Por eso te digo que a mí realmente esa mesa me hizo varios clics. Sí. Estuvo muy, muy guay. Yo os recomiendo escuchar todas sus cosas porque, vamos, yo como que edito el podcast de Lucía y a veces escuchas cada cosa, que hay incluso como son cosas de leyes, cuando hablan de maltratos y cosas, dices, madre mía, molt fort. Pero sí, son temas necesarios. Yo creo que este tipo de mesas, igual que la de ficción, yo creo que tienen que estar siempre, porque al final son temas que siempre se van delegando. Hay como temas estrellas, ¿no? Pongamos hoy día, aunque también es un tema necesario, pero una mesa que además también habrá que añadir tarde o temprano, o el siguiente, el de igualdad, ¿no? El de feminismo e igualdad, ese tiene que estar, porque además hay muchos podcasts relacionados. Pero a lo mejor ahora mismo sería como la mesa de moda, por así decirlo. En cambio, sigue habiendo otros temas que se van relegando, y unos son animalismo, veganismo, y otros, por ejemplo, ficción sonora, son los grandes olvidados. Y tuvimos la mesa. ¿Qué te pareció la de...? Porque además no solo se habló de ficción en sí, es que estuvo muy guay el debate. Vamos a decir quién lo hablaba, para no dejarnos a nadie. Jun Curiel, de Juniper la Morte. Emma Mossol, que es guionista, esto es importante, no es podcaster, es guionista, de Ladrones de Memoria, Operación Reset, entre otros. Ana Ferré, de Verisis Sulfuric, y Daniel Fibla, de Terapia para un Superhéroe. Daniel Fibla viene del mundo del cine, Ana Ferré viene del mundo teatro, pondremos así en general, teatro, y con su podcast es muy, muy teatro en vivo. O sea, es como perfiles súper distantes. Y Emma, de guión. De hecho, le da muchísima vergüenza tener su propio podcast. Pero lo va a tener, ya verás. Ya verás. Y lo va a tener. Tenemos un audio de Emma que lo pondré el último. Pero antes de que opines de la mesa, vamos a poner el de Ana Ferré. ¿Dónde estás?
Buenas, yo soy Anna Farrell Bartí de Varisit Sulfuric y fui a las PodTalks solo el último día. Yo estaba de invitada en una mesa de ficción sonora, llegué a primera hora para ver cómo estaba armado el cotarro y lo que agradecí mucho, primero de todo, fue tener un espacio propio para las PodTalks porque había ido un par de años antes cuando estaba enmarcado totalmente dentro de la FanCon a nivel de que había un escenario en el polideportivo y esta vez fue fantástico tener el espacio del Teatre de la Vila porque sabías que la gente que estaba sentada allí venía para escucharte y también como miembro del público era mucho más cómodo saber que estabas en un ambiente donde todo el mundo estaba prestando atención y no pasaba a gente de fondo que no sabía ni qué se estaba haciendo en ese escenario, ¿no? Entonces... Aquí quiero hacer una pausa para agradecer que el detalle de que Ana haya visto la diferencia de cuando antes se hacía en el pabellón y este level up se agradece a todos los niveles. Más allá de eso, yo que lo que aprecié muchísimo fue el conocer a tantos otros podcasters, porque en Varisit Sulfuric hace 7 años que nos dedicamos a esto, pero somos totalmente independientes, es decir, no formamos parte ni de una plataforma, ni de una productora, ni de una red de podcasting. Es una cosa que nos encanta, pero que a veces también genera que tengas la sensación de que estás en el planeta Varisit Sulfuric, ¿no? No tenemos mucho vínculo con otros podcasters y una cosa tan tonta como pasar la hora de la comida charlando con otra gente que también está encantada de la vida con esto y es su pasión, eso fue muy muy agradecido. No lo digo desde el punto de vista de networking en absoluto, lo digo desde el punto de vista más personal de poder compartir experiencias, impresiones, preocupaciones más allá de las mesas y más allá de lo que se comentó delante del micrófono. El poder hacer una cerveza con otros podcasters, esto fue maravilloso. Y en esta línea también, claro, como sabemos, la ficción sonora es como un subgénero que está sacando la cabecita dentro del podcasting, pero que todavía sigue siendo menor. Entonces, el poder estar con 3 otras personas en una mesa de debate que hacen ficción sonora y que hacíamos ficciones sonoras tan distintas dentro del mismo ámbito fue muy, muy interesante. Y no sé, yo agradezco mucho la invitación y espero que se haga otros años porque de verdad me sentí como muy comprendida. Queda un poco cursi de decir, pero claro, para mí los podcasts son una de las cosas más importantes que existe en mi vida. Paso todo el día escuchándolos y haciéndolos. Así que encontrarme con otra gente que vibra en esa sintonía fue muy, muy agradecido. A todos. Uy, chao. Se pide por... Qué fuerte, ¿eh? Sí, la verdad que Ana, madre mía. Yo le digo, Ana lo hace todo bien. Yo cada vez que se lo digo se pone ahí roja, pero es que cuanto más, o sea, le dije, modero bien. Cuando edita bien, todo. Es una crack. Qué bien, sí. Además es verdad porque igual, pues también estuvimos comiendo con ella y luego el domingo fue ya para el cierre que estuvimos todos tomándonos algo. Exacto. Que inundamos otro de los bares. Claro, el domingo, como esta mesa terminó, pues luego hicimos el open mic, que esto tenemos que hablar los del equipo para ponerlo más veces y a primera hora como cebo de que vaya gente a presentar su podcast y ya están ahí dentro, porque siempre a primera hora hay mucho rezagado. Puede ser una pequeña táctica de, pues a primera hora están open mics todos los días. Y terminó pronto, a las 6 estábamos ya cerrando, que tenían que cerrar el teatro, y entonces tuvimos más tiempo que por la noche y con menos cansancio, porque era por la tarde, para echar la última charraeta. Venga, más audios, que me gustan mucho. Sí, tenemos el último, de Emma Musol, a la cual desde aquí declaro salud. Me he enamorado de Emma porque me parece majísima. Es que es un amor. Ojo, me lo han dicho 2 o 3 personas en plan. Me han destacado cómo me gustó conocer a Emma. Esto, sí. Que se guarde ese trozo y se lo ponga de politono. Venga, escuchamos. Las PodTalks son de esos eventos que se tienen que hacer bastante a menudo. Y es que te encuentras con gente que se ha encontrado con situaciones como la tuya, que viven el podcast, que lo sienten, y entonces sales como de tu guarida, ¿no? Porque yo como guionista pues estoy ahí encerrada en casa y escribiendo y encontrarme con gente que también escribe sus guiones, que crea sus podcasts, que vive en el mundo del audio de la misma forma que yo la vivo, pues me encontré casi como una familia, me sentí súper a gusto y después compartimos experiencias y te das cuenta de que muchos se encuentran con situaciones parecidas a la tuya y
y te sientes bien porque creamos una pequeña comunidad, ¿no? Comunidad del podcast. ¿Qué más? Después, pues tanto sábado como domingo vinieron ponentes de altísimo nivel, gente que tenía ganas de conocer, y después pude conocerlos en persona porque se quedaron al networking de después de las charlas, con lo que realmente tuve a esas personas delante y pude intercambiar opiniones con ellos y estuvo genial, y esto fue un puntazo. También pues la charla final, que fue la del domingo, en la que yo participé, de ficciones sonoras y audioseries, pues también pude conocer a 3 cracks del podcast y pudimos hablar de ficciones, de cómo ellos lo enfocan, de cómo yo, como tenemos perfiles tan diferentes, pues tuvimos un debate bastante interesante, la verdad. Después solo quiero agradecer a Sune y a su equipo por todo lo que hicieron. Primero por invitarme, después por organizar este evento tan chulo, y les animo, aunque ya sé que lo harán, a que sigan haciéndolo, porque ya me espero a que vengan las PodTalks del 2022. Muchas gracias. ¿Ves? Pero es que la mayoría de la gente destaca también eso, ¿no? El poder relacionarse, el sí, las mesas me encantaron, la mesa tal, esta otra. Pero el poder relacionarse y debatir, hablar, comentar entre ellos es maravilloso. Total. Pues todo el mundo dice 2022. ¿Qué va a pasar en 2022? ¿Qué va a pasar en el 2022? Para ¿Vas a dar la exclusiva? El Edition, FanCon Edition, está sí o sí. Que siempre es primer fin de semana de septiembre, siempre. Porque es una semana después de los fiestas de mi pueblo, que es el último de agosto. O sea, esto siempre ha sido. Ir reservando todos los años. Primer fin de semana. ¿Y que no hay fiestas en el pueblo? No pasa nada, porque se cierra podcast con el Castillo de Fuegos Artificiales. Sí, dio la casualidad que se hicieron fuegos artificiales. Sune, esto no me lo habías contado, qué maravilla, ¿no? Lo que han preparado aquí por podcast. Sí, qué fuerte. Pero van a haber más podcasts, aparte de la FanCon Edition. Estamos negociando en ello. Quizá tiene un formato un poco distinto, pero la que tal y como la conocemos, la FanCon Edition se repite viernes, sábado y domingo del primer fin de semana de septiembre, y guardando. Esto lo digo por si alguien tiene una empresa, una marca que ya quiere empezar a preguntar cómo va el tema patrocinios, es el momento. Porque si además quiere charla, el contenido se rellena rápido. Tengo una libreta para 5 años. Pues nada, pues nos vemos el año que viene, ¿no? Exacto, como mínimo una vez. Y como máximo, pues no lo sé. No sé, 2, 3. Bueno, ahí lo dejamos. Ya nos irás contando. Ya irás contando. Sí. Nos vas dando información en la cuenta de Instagram de PodTalks. Eso, apuntaros sobre todo en Instagram de PodTalks, es donde vamos a estar más en movimiento. La estrategia va a seguir. Eso sí, vamos a rebajarlo un poquito. Pero, por ejemplo, el día 30 hago el día del podcast. Tengo, por cierto, 5 directos. Tú no sabes quién es el quinto. Tenemos por ahora... espérate que me acuerdo de los nombres que... Me encanta porque me haces caso. Entonces, ¿cómo no va a funcionar? Sí, tenemos. Es que es muy bien mandado. A Emilcar, ¿vale? Que tú a lo mejor no sabes quién es, pero es alguien que está en el podcasting desde hace muchísimo tiempo. De hecho, Rubén Vaquero lo mencionó muchas veces porque es como muy fan de estar desde 2008 haciendo cosas de Apple. A Eove, a Marcela Díaz, que es de Colombia, que madruga por nosotros, y a Margot Martín también, que es una crack del podcast, que además estoy trabajando con ella. Y el último, que no he anunciado todavía porque todavía no tengo la hora, a Elia de Preta Porter. ¡Anda! ¡Qué sí, bien! Se apunta porque qué guay. En el grupo de alumnos de Quiero Ser Podcaster ha dicho una cosa muy guay que le ha pasado gracias al podcast, y digo, esto lo tienes que contar. Como no vienes a la reunión que vamos a hacer, pues lo cuentas en Instagram en el directo el 30 de... Pues me encanta porque justo he hablado con ella también. Es que, ¿ves? Si es que al final sigo en contacto igual que con Ana, que seguimos en contacto. ¿Ves? Pues justo lo he visto y le he dicho, ¡ostras! Y ahora me estaba contando. Pero no lo he podido leer porque me metí a grabar. Pues eso, contigo. Con los 4 primeros que he mencionado hablaremos de podcasting en sí, porque son como muy locos como yo, del podcasting, y Elia nos explicará, aparte de los podcasts que ha hecho, que ya ha hecho varios, pues que él está trayendo su podcast sin ser un podcast que sea súper con millones de descargas. O sea, que te pueden traer cosas buenas. No, pero ¿sabes qué pasa? Que es un nicho muy, 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 muy bueno. Y además, fíjate,
a todo aquel que se lo he recomendado, que se dedica a la moda, que tiene una marca de moda, sobre todo muy enfocado en sostenibilidad, innovación, etc. Incluso a varias estilistas, amigas mías, se han enganchado a él. Sí, sí. Fíjate. Y todo lo que estamos haciendo en PodTalks, en Instagram, en IGTV Live, no sé cómo llamarlo, Live TV, son gente que me gustaría que estuviera en un PodTalks físico. O sea, agradezco muchísimo a Tony Ram, que nos ayudó en un directo, Gache Bocacci, Cristina Mitre, Ignatius Farray, que ya tiene el podcast. O sea, en su día preguntó, quiero hacer un podcast y ahora ya lo ha sacado. Se llama Payasos y Fuego. Javier Celaya también estuvo. Y Molo Cebrián. O sea, todos estos son gente que perfectamente podrían estar incluso todos en una misma mesa ahí y ojalá pueda traerlos algún día. Cada uno. Seguro que sí. Seguro. Próximo podcast. Próximo podcast en su casa. Bueno, Salud, pues muchísimas gracias por todo el camino de podcast, porque vuelvo a decir que en serio me has puesto las pilas y se nota. Y miras para atrás y además es que puedes pasearte por la cuenta de IGTV y te echas unas buenas horas viendo contenido que solo está ahí. Además, vuelvo a decir lo mismo, muchos de esos directos son auténticas masterclass. Sí, sí, o sea, porque al final... Porque para mí, que yo estuve en unos cuantos escuchándolos y viéndose en directo, a mí el de Cristina Mitre me encantó, el de Molo Cebrián me encantó, el de Alberto Rey y también, ¿cuál es el otro que dije? De Tony. Sí, con esos, mira, los demás están muy bien, pero esos es que eso es fueron muy masterclass. Otra posible mesa, es que no paran de salir, necesito 6 años de podcast. Otra mesa dedicada, ¿no? Pues sería un poco englobarlo en mindfulness y desarrollo. Es que una cosa es desarrollo personal, ¿no? Y otra es cuidado personal, ¿no? Son dos cosas. Quizá a lo mejor bienestar. Bienestar. Ah, vale, bienestar. No te entendía la frase. Bienestar. Claro. No, porque al final quiero decir, la salud mental es bienestar, claro. Meditar es bienestar, alimentación es bienestar. Sí, hay una mesa ahí chula que además son temas que complementan y es que al final lo que te digo, que necesito hacer uno cada mes. Podcast 2022, de miércoles a domingo. De lunes a domingo. Bueno, pues lo dicho, Salud. Para terminar, cuéntanos qué cosas, dónde podemos encontrar. ¿Tienes algún evento pendiente que la gente se pueda apuntar? ¿Dónde te siguen? Pues dentro de poquito vamos a anunciar nuevo evento en Impulsa tu Rockstar. Así que si queréis seguir la cuenta de Impulsa tu Rockstar, ya hemos tenido evento Madrid, evento Valencia y el próximo va a ser por el sur y en noviembre va a haber sorpresas que no puedo revelar. Yo invito a los podcasters a que se empiecen a meter en estrategias de redes, que no es lo mismo que... porque estrategia de marketing incluiría ads, ¿no? De pagar Facebook. Claro. Quizá aquí es más estrategia... Incluirían muchas cosas, pero de hecho yo ya he trabajado con algún podcaster creando una estrategia cara a redes sociales de claro, manera que por eso orgánica. digo que una cosa es marketing en general, que suena, esto me va a costar pagar a Facebook. En cambio, que es lo que hemos hecho de manera orgánica en Podcasts, estrategia de redes, con lo que tenemos todos, con nuestras cuentas, y es algo que hay que empezar a hacer. Y lo digo muy en serio, y no que parece siempre que quiero aquí venderte, pero es que es verdad. Es que se ha notado y se nota y se tiene que hacer, y son cosas que los podcasters no estamos haciendo. Hacemos el audiograma, lo subimos al episodio y chimpum. Claro, a mí, por ejemplo, lo dejo ahí. Por si hay algún oyente, si quieres monetizar tu podcast, preocúpate de llegar a las personas que te van a escuchar. Claro, y es que el podcast, un fallo gordo que tiene por medios, porque no llega más, es que tú no tienes bien claro cuál es tu perfil y no tienes manera de llegar a ese público, porque las plataformas están y ya está. Vale, pero lo mismo que las plataformas de los músicos. Sí, por eso digo que necesitas las redes. Al final necesitas las redes. Solo por hacer un podcast, aunque sea el mejor del mundo, no te escuchan. O sea, tú si lo subes y nunca dices que lo tienes, acabas con 10 oyentes toda la vida. Pues lo dicho, muchas gracias y muchas gracias por Gracias a ti venir. por contar conmigo siempre. Y nos vemos dentro de poco. Habrá que hacer un directo contigo. No sé si lo hicimos ya. ¿No hicimos?
Hicimos uno, ¿no te acuerdas? El de la Rebequita. Sí, que estabas preguntando, es El verdad, de es verdad. ¿qué tiempo hace? ¿Y cómo se Pues llega? mira, ¿Cómo tal? te emplazo, ojo, cuidado, cuando estés más tranquila, que sé que estabas con tarea, hacer un directo conmigo en PodTalks sobre esto, un poco de estrategias para podcast. Venga. Y así tú haces eso y tientas a los podcasters y yo te tiento a ti de que te hagas un podcast sobre estrategias. Tú me traes ganas a mí y yo te traigo ganas a ti de que te hagas un Vamos a podcast hacer una sobre cosa. ese tema. Que opinen también los oyentes. ¿Qué les gustaría saber? ¿Qué les genera más curiosidad? Quiero decir, porque el día que hacemos el directo, venga, le lanzaremos unas encuestas en PodTalks, Venga. en la cuenta de Instagram, y así también que nos den un feedback de qué es lo que necesitan, qué es lo que les preocupa. ¿Vale? Y así me preparo yo un directo así guachi. Vale, aproximadamente. Además, ¿puedo celebrar esto contigo? ¿El qué? No sé. Es que 2 segundos antes de conectarme me ha llegado el email de que ya viene de camino. Bueno, eso me han dicho. Ya no se me va a calentar más el móvil en los directos. Viene un móvil en camino. Además, escucha, no es que lo haya hecho aposta, que me gusta mucho este color, pero es muy corporativo PodTalks, ¿eh? Ay, claro. Bueno, y además, si queréis conocer a Salud, vais viniendo a los podcasts y estás a todo, es decir, estuviste a todo. Ahí mi enhorabuena, y para adelante, para atrás, redes, presentando, en las comidas estabas también ahí. Había que arrancarte de la mesa de comida. Demasiado networking, ¿no? Sí, pero es que ya te digo, es que me lo pasé genial, Sí, la verdad que estuvo muy guay. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias, y el resto de personas, pues que se apunten, sobre todo que se apunten. O os apuntáis a mi newsletter, que lo voy a estar informando, o a la cuenta de Instagram de Podcast, que ahí vamos a comunicar todo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Y a ti, que te escucharán cuando seguro que tendrás tu podcast. Yo lo veo. Venga. Hablaremos. Hasta Adiós. luego, un besito. Y recuerda apuntarte al club quiero ser podcaster.com. Tenemos un montón de vídeos para ti y citas en las que vas a poder participar. Próximos invitados: Marabat, Emma Musol, Valeria de Club Mundo Audiolibro y alguna sorpresa más. Quiero ser podcaster.com. This podcast is brought to you by Thomson Reuters. The best don't just do their work, they change what's possible. Cases won, audits completed, jobs saved. Behind every one of those moments is a professional who needed to get it right and did. Thomson Reuters builds the technology that sharpens insights, speeds up decision-making, and powers the outcomes that matter. So when professionals act, the impact is felt by everyone. Be a changemaker. Visit tr.com/changemakers. Running a small business means you have to do it all. The Total Solutions Advantage only from Comcast Business can help keep everything on track with reliability, security, and savings all in one. No one does business like Comcast Business. Switch to Comcast Business and get started for just $60 a month for 12 months when you add Wireless Connect to a qualifying internet package. Don't wait. Call today. Limited time offer. Call for details. Whoever said fork in the road must have been hungry for the Sorrento and Sorrento Turbo Hybrid. Their 3-row seating and 10-year, 100,000-mile limited powertrain warranty. With a capable Sorrento and Sorrento Turbo Hybrid, every way forward is the right way. Visit your local Kia dealer today. Kia, movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Drive safely. See retailer for warranty details. Entra en quiero ser podcaster.com y allí mira todos los botones que tenemos: la newsletter, el libro Fact Podcast, la comunidad privada para podcasters pro en Patreon, enlaces para reservar una asesoría conmigo que te solucione la vida. Si me quieres como editor de podcast, también puedes contratar ahí la edición, y también están los enlaces a mis redes sociales: LinkedIn, TikTok e Instagram. Quiero ser podcaster.com.